Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la Agenda Pública en este domingo 18 de agosto. Felices de estar de vuelta después de este periodo vacacional. Encantados de estar aquí y hoy con la querida Claudia Aguilar. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, Mario, qué gusto estar de vuelta por aquí con ustedes. Igualmente, Claudio Flores Thomas. Súper contento de estar aquí en la Agenda Pública con casa llena. Y Javier Tejado, ¿cómo estás? No Javier? solamente con buenos días, no solamente con casa llena, sino con agenda llena. También. También. Agenda llena, que mire que ya se nos acumularon los temas, se podrá imaginar, de estas semanas en las que no estuvimos por aquí y pasaron muchas cosas. Y vamos a empezar con la mesa de análisis. Y yo quisiera poner el punto de lo histórico, digamos. Ahorita vamos a entrar a la discusión de las políticas, de la reforma judicial, de la aprobación o la calificación de la elección. Pero hay un hecho histórico ahí, Claudia, que es importante. Es una calificación de una elección por una presidenta del Tribunal Electoral, de una organización del INE encabezada por una presidenta del INE, una presidenta del Tribunal Electoral y una presidenta de la República, ¿no? Y eso en sí mismo, digamos, ya tiene un componente que vale la pena destacar. Sin duda alguna, me encanta que hayas empezado por esto, porque efectivamente yo creo que es un hecho histórico, 200 años, 65 presidentes antes y por primera vez una presidenta al frente del Ejecutivo, que efectivamente recibe la constancia de mayoría por parte de la presidenta Mónica Soto y además dentro de los invitados estaba Guadalupe Tadei y la propia ministra presidenta Norma Piña. Es un hecho histórico que da cuenta de lo mucho que en el país hemos avanzado en temas de paridad y de la importancia, porque creo que sí hay que decirlo, como decías antes de entrar a las políticas, de la importancia de estas acciones que sirven para que se visibilice, pero para que, sobre todo para que las mujeres podamos incidir y ocupar espacios que tradicionalmente estaban reservados pues para los hombres, ¿no? Es decir, en la agenda pública y en lo público. Sí, porque no es casualidad, digamos, que pase esto, Javier. Es producto de políticas paritarias que se han ido empujando, que se reflejaron en el Congreso, que se han reflejado también en la integración gradualmente del propio Poder Judicial. Y culturalmente hay un cambio también. Yo creo que incluso hasta en Estados Unidos, se me hace que en noviembre va a haber presidenta. Ya lo platicaremos con Meshulam un poquito más adelante. A ver, yo celebro que haya tantas mujeres en cargos públicos, pero estos 4 cargos, como menciona así, no son ninguno producto de políticas públicas. Son de suerte o de acuerdos políticos. La presidenta del Tribunal Electoral llegó ahí por un acuerdo cuando tumbaron al anterior que estaba. Coincida. La presidenta de la Corte llegó ahí por una votación dividida también. Claudia Sheinbaum llega ahí porque la impone López Obrador. Y cuál me falta, y Tadei llegó por un sorteo. Entonces, o sea, qué bueno, pero no hay ninguna sola política pública que haya hecho que las mujeres avancen a lo como dice, es un tema de suerte. Y tan no hay políticas públicas, y que debería de haber, que avancen bien en las mujeres, que seguimos con el número de mujeres tan desaparecidas en el país y de feminicidios. O sea, yo no creo que haya nada que celebrar porque esas 4 señoras estén ahí. Qué bueno, pero ojalá den resultados verdaderamente para el resto de las mujeres del país, porque su arribo no es producto de ninguna política pública, es producto de esfuerzos propios de ellas y de coyunturas aleatorias. A ver, Claudio. Me parece muy importante lo que está señalando Javier en este momento, porque es cierto, es decir, al final, si esto es azaroso, casuístico, yo iba a decir, qué bueno que tuvimos a 2 mujeres competitivas por la presidencia de la República en el proceso electoral. Festejo que haya ganado Claudia Sheinbaum en un proceso democrático, una victoria contundente. Pero ciertamente lo que señala Javier en el sentido de que esto pareciera más resultado de azares que de políticas públicas para diseñar sistemas que permitan romper techos de cristal, que permitan competir en igualdad de circunstancias hombres y mujeres, que permitan contextos nacionales en los que no sean sistemáticamente atacadas en el espacio público por cómo van vestidas o por cómo son. Me parece que lo señalas muy bien, Ahora, Javier. yo creo que las dos cosas son ciertas, pues, o sea, hay casos específicos, el caso de la tómbola pues es muy claro, ahí sí es producto del azar, pero también es cierto que hay un cambio en el país en otros espacios. El tema, por ejemplo, de forzar a los partidos a que tuvieran candidatas en los gobiernos estatales, creo que sirvió para romper la identidad de prejuicios que había a nivel local y que eso va modificando también la manera en la que el elector vota, al grado de que las niñas de este país, digamos. Sí, ¿no? o sea, es que justo es lo que iba a decir. O sea, al final del día yo claramente, por eso dije antes de entrar a políticas, porque eso está por verse. O sea, claro. El que lleguen mujeres a ocupar los espacios no garantiza agenda de género. Ni por ser hombre representa a todos los hombres, ni una mujer representa a todas las mujeres. Pero sin duda alguna, todo lo que se ha avanzado desde la participación política de las mujeres con las acciones afirmativas a llegar a un Congreso paritario, que no significa ni que tengan la toma de decisiones, ni en los partidos políticos, ni en las cámaras que importan, ni en las comisiones, pues nos trajo simplemente una reforma constitucional de la de 2019, que es la reforma de paridad en todo, que permite
impulsar muy a regañadientes, con todas las resistencias sociales, e incluso en el INE, porque acuérdense los lineamientos para las gobernaturas en 2021, que todos los partidos fueron a impugnar, o sea, ninguno se salva. Entonces, claramente, me gusta como lo dice Claudio, o sea, las niñas... Perdón, pero la foto es histórica en sí misma. Imaginar una presidenta, ¿no? Porque ya existe no te cuesta trabajo, presidenta. no te cuesta trabajo verte reflejado. O sea, para mis hijas, para las de otros, ahí están las mujeres ocupando los espacios de lo público. Evidentemente lo que sigue es que eso pues se traduzca en políticas públicas que permitan que la ley que garantiza que las mujeres vivamos una vida libre de violencia sea una realidad. Ahora, que sería el primer reclamo, ¿no? Que tenemos todas las mujeres. Y ponerle presidenta con A y el acento que pone Claudia Sheinbaum en este asunto de presidenta, a mí me parece algo también muy valioso y muy acertado. Son guerras de lenguaje. De lenguaje, luchas culturales también. Y ahora entramos a otro tema. Ahorita vamos a ir a la reforma judicial, pero el tema de la calificación de la elección, que parece una cosa técnica, pero es importante, Javier, porque permite hacer un recuento de qué pasó en el proceso. Entonces, creo que no hay duda, tuvo más votos Claudia Sheinbaum, ahí no hay discusión, pero sí hubo registro de algunas cosas que pasaron en el proceso, campañas adelantadas, las intervenciones del presidente, digamos, metiendo desde las mañaneras tema. ¿Qué lecciones deja ese proceso para futuros procesos? Mira, desde luego hay temas. Para empezar hay que decir que la impugnación de la oposición estuvo medio mal hecha y decían que impugnaban y luego que no impugnaban y luego que sí. Entonces no hubo una serie, digamos, la oposición. Fue tal grado el golpe electoral por el número de votos en suma que tuvo Morena y aliados, quedó descuadrada la oposición. Descolocada. Pues las impugnaciones fueron... Y luego volcados en las grillas internas. Poco claras. Sí. Y peleándose por lo que quedó. Y luego no. Yo te diría... Sí, la elección, como otras, quedaron manchadas en algunos temas y dejan aprendimientos para lo futuro. Pero yo te diría 3. Uno es la intervención del presidente de la República vía, sobre todo, las mañaneras, que sí señaló y sancionó por el tema electoral. 2, en algunas partes del país, el crimen organizado. Y tercer punto, lo adelantado de las campañas de Morena, con el tema de las corcholatas, utilizando recursos públicos mes atrás. Pero esos 3 temas hubieran sido importantes si hubiera sido una elección cerrada. Con una ventaja de, ¿qué? 32 puntos de ventaja, millones de votos, pues la verdad no dejan de ser anecdóticos. Exacto. Habrá que ver si, como pasó en otras elecciones, los perdedores tienen la fuerza y la inteligencia para lograr hacer ciertas reformas electorales que eviten eso pase en el futuro. No creo que vaya a pasar. Creo que más bien con la ventaja que tiene Morena y cómo quedaría el Congreso de la Unión, veo pocas probabilidades de que estos temas, digamos, de inequidad se cierren, pero quedaron ahí. Si es que el triunfo de Morena a nivel presidencia, a nivel Congreso, a nivel gobernaturas, pues fue de tal magnitud que estos temitas que en una elección competida hubieran sido, digamos, de dar manazo en la mano, ahora pues quedaron básicamente en anécdotas. Claudia. Sí, coincido en esta parte donde efectivamente la impugnación fue mala y mala en qué pedían, ¿no? Porque efectivamente yo creo que había conciencia hasta cierto punto de este resultado electoral, que con independencia de que se pretendiera la nulidad, ¿no? Había un juicio madre, 243 o 245 impugnaciones y una especie de juicio madre, que al final cuando sale el proyecto básicamente dice, ni la intervención del presidente, aunque se reconoce que la hubo, y fue suficiente para invalidar o anulificar la elección presidencial, y en el tema de los programas sociales, que es bien interesante, el que no se puedan suspender. Hay ahí un precedente que dice, bueno, no se pueden suspender, sin embargo, sí hay una sanción del uso que se da por funcionarios con temas electorales. A mí lo que me parece es que efectivamente el área de oportunidad en el que estamos sumidos es, ¿qué vamos a hacer si sin duda se reconocen las violaciones y no se exige nada, no hay consecuencias, ni por los actos anticipados de campaña, ni por la intervención de los funcionarios públicos, vaya, ni del presidente de la República, aunque le hayan dado un manotazo, al final del día no deja de ser eso como testimonial o anecdotario, y creo que ahí sí tendríamos que reflexionar de cara a los futuros procesos electorales, cuáles consecuencias vamos a tener o cómo vamos a hacerlas exigibles, ¿no? Las acciones. Claudio. Yo creo que en términos, digamos, comunicacionales o narrativos, el tema de la calificación de la elección, justo por lo que acaban de decir, no fue un relato que genere mucha conversación en el espacio público. Le está ganando el tema de sobrerepresentación o mayoría legítima, porque esa es la lucha, y también el tema de las reformas de septiembre. Pero creo que la calificación de la elección, justo por las ventajas que hay,
Ahora, yo coincido, Javier, que si esto no lo arreglamos y luego hay una diferencia de 3 puntos entre el ganador y el perdedor, o la ganadora y la perdedora, eso sí podría darnos un escenario postelectoral hiperconflictivo como los que ya hemos vivido antes. Ya. Vamos a hacer una pausa y ahora vamos a regresar con la mesa. Vamos a platicar esto que viene de cómo va a quedar integrado el Congreso y las reformas que podrían aprobarse a partir de septiembre, dependiendo de cómo quede el Congreso. Van de la mano estos dos temas, incluyendo la reforma judicial, de la que hoy ya tenemos muchos más elementos para explicarle a usted aquí con nuestros analistas, como cada domingo. Ya está, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta y a ver, Javier, viene una decisión que a lo mejor a mucha de la gente pues, no le tiene con el pendiente, pero es muy importante y es cómo va a quedar integrado a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y esto ya va a ocurrir ahora sí en las próximas 2 semanas. ¿Y qué es lo que se va a resolver y qué es lo que está en juego con esa decisión? El 23 de agosto... Ajá. El INE tiene una que resolver, semanita. en una semanita el INE tiene que resolver sobre todo cómo se integran ambas cámaras, particularmente la Cámara de Diputados, y después lo que decide el INE puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y aquí la discusión es cómo interpretas la sobrerepresentación. ¿Cuánto le das, digamos, de colchón a cada partido? Sobre lo que obtuvieron en las Sobre lo que urnas. en la votación. Hay un gran debate al respecto, ha habido miles de artículos, realmente miles en las últimas 3-4 semanas, de cómo se debe interpretar eso. La mayoría de los artículos están diciendo que la sobrerepresentación tiene que ser por coalición. Y que tiene que estar topada. Y eso hace que Morena y aliados no junten la mayoría calificada. Quedan a 2 diputados, ¿no? Dos senadores. 2 senadores. Y de No, diputados. No, es de que diputados. puros diputados, solo Depende diputados. completamente de la Diputados son como competición. 42. Como 36, sí. Ajá. Entonces no quedarían mucho más lejos del número para hacer reformas a la Constitución. Y obviamente, pues muchos están interesados en disminuir el voto ese que tiene Morena, porque no se pueden hacer estas reformas constitucionales que son tan impactantes como las que ahorita vamos a comentar. Ahora, la red de las cosas es que si no hay un cambio de criterio de la Sala Superior Electoral, en el 2021 y en el 2018, y creo que también atrás, pero yo cuando chequé esos dos, Sí. la sobrerepresentación se ha venido dando por partido, no por coalición. Entonces, este número, pues yo te diría, si no hay un cambio sustantivo, pues no veo, solo no va a tener buenos deseos. Pero si es un tema que va a dar todo el reflector, primero, ¿qué hace el INE? Que seguramente habrá un voto dividido, y después, ¿qué hace la Sala Superior? Porque todas las reformas, estas 18 del presidente, muy delicadas, que ahorita se comentarán, dependen no de si hay estos números. ¿Cómo ves? Porque ha sido un debate interesante. Para los que no somos abogados, decimos, ¿qué no es claro cómo se reparten? Y Pues entonces no. ya cuando hablas con los abogados, Pues dicen, no. no, porque hay Depende de la interpretación. Oye, no, porque todo se Entonces hay interpreta. Exacto. A ver, ¿qué es eso de la Híjole, interpretación? la verdad es que yo coincido en lo que dice Javier. Este ha sido la madre de todas las batallas y diría, lleva desde que acabó la elección, en el minuto que salió Guadalupe Tadea a dar los resultados y que todo el mundo empezó Ahí a sumar. empezaron las cuentas Ahí de empezaron todo el las mundo. preocupaciones, porque justamente lo que determinen en cómo se integra, y esto tiene que ver con la asignación de los plurinominales. Por eso vamos a saber el 23 y en definitiva el 28, una vez que estén las impugnaciones resueltas por la Sala Superior del Tribunal. Es la madre de todas las batallas. O sea, más tardar en 10 días. A más tardar en 10 días quedó resuelto esto. Es la madre de todas las batallas porque, como señalaba Javier acertadamente, esto define si un solo poder tiene la capacidad de hacer reformas constitucionales y de facto pues darnos una nueva constitución, un nuevo entendimiento de poder y de país. Que eso es lo que están obviamente Morena y sus aliados dejando sobre la base. Yo destacaría una cosa vinculada con lo que comentábamos hace rato. En el discurso de la presidenta electa al momento de recibir la constancia de mayoría, a mí me pareció muy delicado que hiciera un llamado a las autoridades, tanto el INE como el propio tribunal, a lo que ella dijo que mantuvieran sus criterios interpretativos, porque la verdad, dicho así coloquialmente, es pues darle el INE al tribunal. Eso sumado a un regalito que viene en la reforma que comentaremos. En un rato, transitorio, ¿no? En un transitorio para los magistrados electorales que se van a quedar hasta el 2027 con independencia de si se aprueban o no. Los que van a decidir el tamaño de Morena reciben un incentivo. Un digamos, incentivo, un cariñito. apapacho en esta reforma tan complicada de renovación del Poder Judicial. Y básicamente esta interpretación es a quién le corresponde, cómo se integra partido y la mayoría. Los que quieren revisar, esto es una interpretación, digamos,
del artículo 54 constitucional en sus distintas fracciones, ¿no? Hay quienes dicen que todo está en la fracción quinta, otros que hay que ver la primera, la cuarta y la quinta. Eso ya es más técnico, pero eso es lo que va a resolver el INE y el tribunal. El tamaño de lo que está en juego por esto que está explicando Claudia, de qué artículos... Es el futuro del país. Y es el futuro del país. país. Yo nada más decir lo del Tribunal Electoral, yo no veo ningún regalito, porque Regalo envenenado. necesitabas que alguien se quedara ahí Sí. para calificar esta elección del año 2020. Para que apagara la luz. La elección del Poder Judicial. Pues sí, necesitabas ahí el árbitro. Si no, pues no podía haber esa elección. Entonces les tocó pues, la rifa del tigre. Y dos, pues ¿cuál regalito? Le dicen, te quedas ahí, pero apenas esta reforma se publique, tus salarios se van a disminuir en 60%. O sea, ¿cuál regalito? Pero se quedan hasta el 2027 y algunos salían antes. Pero y por reducción salarial. sin impedimento para ser ministros. Pero eso nadie tiene impedimento para nada. Ningún ministro tiene impedimento para continuar. O sea, yo al contrario, yo creo que va a ser, ahorita lo comentamos, va a ser muy interesante qué pasa en las siguientes semanas, o días. El Poder Judicial Federal se va a ir a huelga este lunes, ¿no? El Poder Judicial Federal, ¿no? Sí. Más de 1 millón de juicios detenidos. Los ministros, sí hay una cosa muy perversa ahí, donde les dices, no me botas el changarro hasta el 31 de agosto del 25 y si te llevas tu deber de retiro de por vida. De por vida. Pero si lo sueltas antes, no te llevas ni un peso. Y desde luego también tratan de acotar el problema a los jueces, magistrados y ministros, que son los que reducen el salario y los vas a quitar a todos en un periodo máximo de 2 años, porque a la planta, digamos, laboral del Poder Judicial Federal sí le están respetando salarios, digamos, a la base sindicalizada, ¿no? Exacto. Sí. Es de verdad, bueno, y luego también ese tipo de reforma baja a los estados. Todos los estados tendrán que también... A todos los jueces de todos los estados, adiós. Sí, de verdad, yo creo que el Poder Judicial Federal ha tenido una mejora sustantiva a lo largo de los años. Yo creo, o sea, digo, desde luego hay casos terroríficos, pero la mayoría del Poder Judicial Federal es un Poder Judicial que se ha venido profesionalizando muy bueno. Y ahora vamos a entrar en un tema donde literalmente tus jueces van a llegar por sorteo. Sí. Y se va a poder inscribir prácticamente cualquiera. Entonces sí creo que en un ánimo de seguridad jurídica en este país y de traer inversiones, sí creo que va a ser un impacto importante. Y adicionalmente, vas a quitar a la mitad de los jueces y magistrados del país junio del 25 y tienes 2 años con otros que les dices, te quedas 2 años, pero sentencia de muerte. Sí. ¿Cuáles son los incentivos para resolver sin interés esos juicios durante 2 años? Entonces venimos, de verdad, es tremenda esta reforma. Y ni siquiera como fue con el presidente Zedillo, que cambió la corte con apoyo de todo el mundo, quitó a todos los 25, 26 ministros que había, y que fue por consenso y mayormente llegaron muy buenos perfiles. Aquí ni siquiera el gobierno va a poder escoger buenos perfiles porque hay un sorteo de por medio. Oye, y nada más una cosa, en el INE así llegaron. En el INE llegaron por sorteo y es una estrategia, se ve democrática, pero en realidad tienes a perfiles muy débiles. Y si eso le agregas tú la merma salarial, tú vas a tener muy descompuesto el perfil. ¿Qué ha pasado en el INE? ¿Cómo llegaron? No se pusieron nunca de acuerdo en el INE ni para nombrar los responsables de las áreas del INE. Y la elección, acuérdense, el día de la elección ni el resultado podían dar a las 11:52 de la noche. Tuvo que dar Televisa. No es este modelo una buena noticia para el país. Oye, Claudio, es el tema que está más importante en décadas y es el tema más matapasiones en décadas. Es interesante. Es un tema de abogadas, O sea, entender lo que se juega es muy complicado. Sí, ahora en términos comunicacionales estamos viendo sobre el tema de sobrerepresentación y asignación de estas minorías, digamos, la discusión entre sobrerepresentación, que es violar la ley para generar una ventaja gandalla en el poder, digamos, legislativo, versus el relato de una mayoría legítima que tiene un mandato de transformación de este país. Es decir, ahí están los dos relatos chocando. Y yo creo que además estos relatos, en realidad, de donde vienen es desde nuestro prejuicio, prenoción o nuestra posición previa. O sea, me parece que estas posiciones dependen mucho de qué tan afín o distanciado estás con el proyecto López Obradorista y qué tan peligroso o ventajoso puedes ver esta transición. Sí, porque puede ser también el desmantelamiento del Poder Judicial o la democratización del Poder Judicial, según el relato de Morena y del presidente. Obviamente este tema vamos a tener que seguir hablando, por favor. Aparte vienen varias semanas, viene septiembre.
Pero si hubiera algún elemento que tú quisieras que la gente que nos está viendo se quede de lo que hoy tenemos en la mesa. De lo que hoy tenemos en la mesa y siguiendo exactamente la preocupación que deja sobre la mesa Javier, yo destacaría, hay que distinguir muy claramente esta idea de democratizar el Poder Judicial y separemos la idea de los jueces, digamos, límite, es decir, las y los ministros, que podemos tener una discusión aparte, pero sería muy importante que la ciudadanía se una en defensa de la carrera judicial, de la profesionalización y de la capacitación del resto de las personas juzgadoras federales. Dejar a este país sin los jueces federales de un plumazo en un periodo, como dices, la mitad en 2025, junio, o sea, el próximo año, y el 2027 al resto, genera puros incentivos perversos y la posibilidad de que la justicia sea de calidad, imparcial, en las mejores condiciones para el pueblo al que se le pretende beneficiar, son prácticamente nulas, por no decir una fantasía. Entonces me parece que es muy importante. Cerrar, decir que en todo este debate que llevamos meses, porque era una propuesta de campaña de Morena, Lazo Corte, la cúpula, la presidenta Norma Piña, no fue capaz de articular una sola contrapropuesta ni una sola estrategia de defensa de los jueces federales del país. Eso también hay que decirlo, que la cúpula del Poder Judicial le falló a los jueces y a sus trabajadores. Bueno, y ahora viene la respuesta de los trabajadores en estos días, con este posible paro, esto que vamos a ver. Claudia, qué gusto como siempre. Gusto verte. Gracias, Claudio. Un gustazo estar aquí en la Agenda Pública. Un gusto estar de vuelta aquí en la mesa de 11. Vamos a una pausa, regresamos. Marta Lamas, Mauricio Merino. Más adelante vamos con Mauricio Mechulán. Mucho que contarle todavía aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos. Vean el video. Gracias por sus mensajes a todos los que nos han escrito. Un gusto estar de vuelta después de estas vacaciones también y regresar con Marta Lamas y Mauricio Merino. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ricas vacaciones. Ricas vacaciones. Mauricio, ¿cómo te va? Hombre, dichosos los ojos, ya más que vacaciones, ya parecía un olvido. Qué bueno verles. Eso nunca, querido Mauricio. Oye, contentos de estar de vuelta y tocamos base primero contigo. Marta, cuéntanos. Pues miren, yo vi la inauguración de los Juegos Olímpicos y quedé absolutamente apantallada, deslumbrada, entusiasmada. O sea, no solo por la idea de sacar los deportes de los estadios, ¿no? Y llevarlos a la Torre Eiffel, al Gran Palais, a la Plaza de la Concordia, al Sena, pues, ¿no? Que a mí me parecía una temeridad, que eso del Sena, ¿cómo lo iban a hacer, no? Sí. Y fueron 5 horas la inauguración. La verdad es que fue una muestra de la postura política de Francia ahorita, abierta al mundo, ¿no? Una ciudad mestiza, la ciudad del amor, hicieron mucha alusión al amor, ¿no? Los cantantes que trajeron y las canciones. Esta cantante de origen maliense, Aya Nakamura, que canta además rodeada con la solemne guardia republicana, que fue la mezcla así de ver esos señores todos con sus uniformes y esta africana maravillosa cantando, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que fue la pasarela de los transgéneros, los trans, los queers, las rarezas más maravillosas y que terminó en una especie de banquete dionisaco, que hubo personas que lo interpretaron mal como si fuera una burla a la última cena. No, antes de la última cena ha habido muchas cenas, como las bacanales de Dionisio, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me pareció maravilloso fue un país, un gobierno, además Macron nada más inauguró y no volvió a salir en las 5 horas, o sea, no se montó sobre el espectáculo, ¿no? Sino que permitió que la cultura, que el arte, que todo lo que es Francia se mostrara con gran sentido del humor, con gran sensibilidad, ¿no? Con una capacidad de un profesionalismo. Yo estaba diciendo, China, a ver a qué horas se caen de esas lanchas en las que estaban, ¿no? Entonces en escena iban las delegaciones en los baton mouche, estos barcos grandototes, pero luego ocurrían otras cosas. Y una que a mí me conmovió especialmente fue de repente, en una plataforma chiquitita, un piano en llamas con un pianista y una mujer cantando la canción de John Lennon de Imagine, que es el himno a la paz, a la convivencia humana, en contra de las guerras. Una maravilla. Y mensajes con esa canción puestos, ¿no? Las letras en todas partes, ¿no? O sea, el mensaje político, lo que hicieron los franceses, digo,
más allá de lo, yo no vi nada de los deportes, ¿no? Pero el hecho de quién dio la antorcha y cómo se dieron la antorcha buscando que fueran de distintos países y gente con una discapacidad y los que representan esto, ¿no? Y luego, en mi caso, para mí fue descubrir una ciudad. Fíjense, la alcalde de París, Anne Hidalgo, que es una socialista, yo leí un artículo en el País de Marc Bassets que decía, él había hablado con un profesor de la Sorbona que se llama Carlos Moreno, aquí lo tengo apuntado, que es de los responsables de la mutación urbanística de París. Y él lo que planteaba es que llevan 15 años desarrollando un proyecto, ¿no? Peatonal y un proyecto de convivencia distinta, ¿no? Entonces, este ayuntamiento de Anne Hidalgo, ¿no? Y el presidente, ¿no? Que realmente fue darle al que organizó los juegos todo, y luego invitar a toda la sociedad, ¿no? Entonces, desde Christian Dior, que hizo los trajes de unos chavos, hasta Louis Vuitton, que hizo, hay momentos en donde se entra a ver a los artesanos cómo están trabajando, y el que llevaba la antorcha, que era un personaje que no sabía si era hombre, mujer, o que iba por los tejados de París, viendo toda la ciudad. Bueno, esto que a mí me maravilló y me emocionó, evidentemente le cayó muy mal a los obispos que hicieron una protesta, a los obispos diciendo que era un atentado contra el cristianismo y que había sido una burla lo de la última cena. Bueno, pero también le molestó a Orbán, ¿no? De Hungría, le molestó a Trump. Y yo veía cómo, digamos, la geopolítica, ¿no? Como unos juegos que tratan de ofrecer un tema en donde se ve la diversidad étnica, sexual, de todo, ¿verdad? Y donde el mensaje es igualdad y paz, ¿no? La consigna de la revolución de igualdad, libertad, unidad, bueno, pusieron sororidad, aparecieron en el Sena las estatuas, desde Olimpia de Gouges hasta las últimas, la de Gisèle Halimi, o sea, las feministas presentes. Fue pensado, además, también, digo, con un criterio político que tenemos que mostrar los franceses, ¿no? Hay una escena preciosa donde ponen a María Antonieta ya degollada, ¿no? La cabeza por un lado de su cuerpo por otro lado, ¿no? Cantando esta canción en contra de los aristócratas, ¿no? Pues muy interesante. Y los bailarines y la música, bueno, es que fue verdaderamente espectacular. Y lo que es realmente patético es esta respuesta de ofensa, ¿no? De los obispos católicos y de los presidentes y políticos de derecha, ¿no? Que se sienten ofendidos de que Francia haya hecho eso. Entonces, no sé, se puede ver todavía, ¿no? Está yo espero que hagan una película o algo, porque yo quiero comprarme muy bien. El DVD. Pues muy interesante todo lo que significó ese momento, como lo haces tú desde esta lectura de lo simbólico, desde lo político, desde las disputas y debates que hoy tenemos en nuestro tiempo. Y gracias, Marta. Y vamos contigo, Mauricio. Cuéntanos qué nos traes en este domingo. Pues fíjate que en contraste, ¿no? con Marta, hablando de la diversidad que yo suscribo y de la importancia de subrayarla y de la tolerancia a la diferencia y la riqueza que hay detrás de esa pluralidad, de esa diversidad, porque sí tiene toda la razón, Marta. Yo lo que traigo es una preocupación, Mario, pues política, ¿no? Para México. Porque pues todo lo opuesto, ¿no? Aquí ya sé que los temas en los que estamos son el Poder Judicial, la elección de jueces y tal, y la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, pero no pasó inadvertido, pero sí fue preocupante que el 14 de agosto pasado, hace unos días, en la mañanera, para no variar, salió Pablo Gómez haciendo una denuncia muy fuerte otra vez contra mexicanos, contra la corrupción y la impunidad y contra María Amparo Casar, y etcétera.
Pero en esa misma conferencia se dijo que se están ya planeando reformas para controlar todavía más a las organizaciones de la sociedad civil en general. Y se dijo abiertamente, tanto por el presidente como por Pablo Gómez, que no son transparentes y que sirven a intereses oscuros. La verdad fue una paliza contra las organizaciones de la sociedad civil. Y en consecuencia, Mario, el 15 de agosto, un colectivo de organizaciones que se hace llamar Manifiesta tu Ciudadanía, publicó un comunicado del que yo me quiero hacer eco, porque además está suscrito por más de 500 Sí. organizaciones de la sociedad civil, más de 500, se dice rápido. En México en total, dice este comunicado, hay poco más de 10.500 organizaciones de la sociedad civil, de chile, de dulce y de manteca, así como dijimos hace un momento, ¿no? Hay unos de izquierda, hay otros de derecha, hay unos que defienden causas de grupos vulnerables, hay otros que se preocupan por la salud, en fin, hay de chile, de dulce y de manteca, pero todas esas organizaciones de la sociedad civil, Mario, Marta, a contrario de lo que dice el presidente y Pablo Gómez, pues no son oscuras, todo lo contrario. Entonces, estas difamaciones hay que pararlas. Por eso me gusta mucho lo que hizo este colectivo. De entrada, las organizaciones colaboran con los 3 niveles de gobierno. Nosotros mismos, ¿no? Marta y yo, en muchos momentos de nuestra vida que hemos participado de organizaciones de la sociedad civil, de ninguna manera actuamos en contra o fuera de la lógica de las causas que el gobierno persigue y a las que nos sentimos afines. Entonces hemos colaborado muchísimas veces, pero muchas otras organizaciones lo han hecho. Por otra parte, es mentira que sean transparentes. Esto sí es mentira rotunda, que sean oscuras y que no rindan cuentas. Este comunicado nos recuerda que hay 2 informes al año que se presentan ante el Servicio de Administración Tributaria, Mario, Marta, obligadamente, lo sabemos muy bien. Una es la declaración anual habitual, donde se da cuenta de dónde sacó, si no Pablo, los datos, los cuenta de ingresos, gastos, a dónde van. Pero por otro lado hay un informe de transparencia, así se llama, y este informe de transparencia es transparente y está en el portal del SAT. Esto es increíble que el propio titular de la UIF pues no sepa lo que hay en el portal del SAT. El tema es que esto que se dice, Mauricio, construye un ambiente propicio para lo que pueda venir después. Eso es lo que están diciendo, que las van a controlar por oscuras. Pues que digan que las van a controlar porque no les gusta la diversidad o porque no les gusta que algunas de ellas critiquen al gobierno, como es el caso de María Amparo Casar y la organización que preside. Pero hombre, decir estas cosas está horrible. Por ejemplo, dicen que las organizaciones hacen lo que les viene en gana. Así dijeron, que no corresponde con su objeto social. No es cierto. Si una organización de la sociedad civil no responde a su objeto social, porque tienen un control legal y fiscal, Mario, Marta, mucho mayor que cualquier empresa privada. Así es. Pero mucho mayor. Por otro lado, fíjate qué bonitos datos pone este colectivo de más de 500 organizaciones en este comunicado. En 2022, estos son datos del INEGI, o sea, oficiales. En 2022, las organizaciones ayudaron a 2.975.000 hogares mexicanos de muy distintas maneras y aportaron al Producto Interno Bruto 416 millones de pesos, lo que equivale al 1.48 del Producto Interno Bruto. Es decir, son muy importantes las organizaciones de la sociedad civil, llegan a mucha gente. Yo no imagino, no sé, Marta, un país sin esta diversidad, sin estas ganas de participar, sin estas ganas de ayudar a unos a otros. Yo creo, Mario, Marta, que el asunto es muy delicado porque la ofensiva con la que está cerrando el presidente, ofensiva es la palabra correcta a su sexenio, pues francamente no le hace honor ni a él ni a nadie de los que le rodean. No tiene sentido toda esta furia desatada y contra las organizaciones de la sociedad civil, la verdad que con toda sinceridad ni la deben ni la temen, ¿no? Pues sí. Me parece un exceso visto desde cualquier punto, o sea, desde cualquier punto de vista, fiscal, político,
plural, democrático, social, igualitario, ponle lo que quieras. Es un despropósito inaceptable, Mario. Yo solo agregaría, para cerrar esto que señalas, que ahora lo importante es lo que piensa la presidenta electa, porque ya sabemos lo que piensa el presidente López Obrador de las organizaciones, ya está cantado lo que pudieran presentar, que habremos de ver en los siguientes días. Sabemos que en septiembre el presidente López Obrador cohabitará con el Congreso nuevo, pero ojalá la presidenta electa y su entorno pues, se pronuncien sobre esto, porque ya tiene una responsabilidad, digamos, clara del futuro de país que quiere, ¿no? Coincido, porque constitucionalmente así será. Yo ahí soy muy escéptico, yo sé que hay opiniones diversas y sé que la de Marta es muy distinta, pero yo soy muy escéptico, porque la propia presidenta electa ha dicho 14 veces que no habrá marcha atrás, que el proyecto sigue adelante. Pues sí, pero que no se va a mover de lo que López Obrador entendiendo lo que dices, Mauricio, tendría que haber una postura pública explícita sobre este tema, en el sentido que sea, pero tendría, o sea, lo que no se vale creo que es no decir nada cuando hay algo tan importante como esto. Habremos de verlo, yo creo. Marta, nada más, ¿tú querías agregar alguna frase de esto? Sí, bueno, es que las organizaciones ciudadanas somos el segundo circuito de la política y es una pena que muchas veces para hacer política, bueno, recibimos financiamiento. Yo lo hice durante mucho tiempo en Gire, en Semillas, en el Simón de Beauvoir, ¿no? Con unos controles, para empezar, de nuestros propios financiadores, que son mucho más estrictos que el gobierno de México de cómo se usa el dinero. Y además hay una cláusula muy clara en que no se puede usar el dinero para intervenir en política. Tú puedes hacer cosas públicas de mostrar posición, pero no sirve para grillar. Entonces hay una confusión o una mala onda, ¿verdad? A lo mejor más mala onda del presidente de no querer entender que la gente recibe el dinero para hacer proyectos, para impulsar cambios y causas que benefician a toda la sociedad. De acuerdo. Eso puede tener colores políticos, pero no es para entrar en la política o para hacer cosas en contra del gobierno. Es un absurdo. Y la lucha por la ampliación de derechos no es en contra de ningún gobierno. Pero bueno, nos vamos, pero vamos a seguir con este tema. Gracias, Marta. Gracias, Mauricio. Vamos a seguir con esto. Gracias. Llevamos varias semanas con ganas de hablar, por eso estamos que no nos queremos ir, pero vamos a la pausa para regresar con Mauricio Mechelán. Bueno, si en México han pasado cosas, imagínense en el mundo. Ya está, ¿se acuerda que parecía que Biden iba a perder y que Trump ya la tenía en la bolsa? Pues ahorita que venga Mauricio Mechelán le va a contar qué ha pasado. Ya está aquí Mauricio Mechelán. Han pasado algunas cuantas cosas en el mundo. Desde la última vez que nos vimos, me dijo querido Mauricio Mario, que hoy entrábamos a las 11, salíamos a las 2 más o menos. A las 2:30 para tratar de abordar. O sea, digo, es que podríamos hablar de, obviamente, Medio Oriente, podríamos hablar de Venezuela, podríamos hablar de la ofensiva ucraniana. La invasión ucraniana en Rusia. Y no nos hay mucho que equivocamos, decir. Invasión ucraniana en Rusia, no Rusia en Ucrania. Tenemos mucho que hablar al respecto, pero por supuesto, digo, hay que ordenar los temas y el tema electoral en Estados Unidos se volcó el panorama. Te repito la pregunta desde el momento en que nos vimos la última ocasión al día de hoy. Te hago la pregunta que te hice ahorita fuera del aire. ¿Va a ganar Kamala Harris la elección presidencial con los datos que hoy tenemos? La gente me va a regañar, pero yo soy más cauteloso. Y no me gusta hacer a mí ese tipo de predicciones, sino trabajar con probabilidades y escenarios. Bien. Y podemos decir lo siguiente. A ver, déjame ponerlo en números para tratar de que se entienda, ¿ok? Cuando Biden estaba compitiendo con Trump antes del debate, The Economist le daba a Biden probabilidades de 1 en 3 de ganar. Esto es aproximadamente el 33% de probabilidades de ganar. Yo le daba incluso un poco más, quizá 35, 38, hasta 40% de probabilidades de ganar Biden. Cuando viene el debate y este desempeño grotesco de Biden, un desempeño muy difícil de asimilar para el Partido Demócrata y para todas las personas que le apoyaban, las probabilidades de Biden comienzan a bajar y luego cuando viene el intento de asesinato de Donald Trump, todavía bajan y bajan más las probabilidades de Biden de ganar. Y entonces en el partido se asume
que no va a ser el mejor candidato para poderle competir a Trump, independientemente de que faltan bastantes meses. Luego digo, tú recordarás, pero vino la cumbre del 75 aniversario de la OTAN en Washington y todavía comete más errores Biden en sus discursos, llamando, por ejemplo, al presidente Zelensky, lo llama Putin. Entonces, digo, si te vas a equivocar con dos nombres, ese no es presidente el mejor. Bueno, mi vicepresidente Trump, o sea, dijo en vez de Kamala Harris. O sea, este tipo de errores sí son como, bueno, esto ya no tiene remedio. Sí. Y no es porque Biden no tenga capacidad. Quiero decir algo, Biden sentía y siente que podía ganar. Hoy todavía lo siente, que puede ganar y que está en perfecto estado para gobernar. Velo además cómo está gobernando en este momento. Es interesante. Poniendo reducción de gastos de medicamentos. Pero lo que comunicaba, y en eso tú eres un experto en temas de comunicación, lo que comunicaba no era muy convincente. Entonces, ahora, ¿qué sucede con Kamala Harris? Ella entra y lo que consigue es reenergizar al partido. Sí podemos decir que lo unifica porque hay un cierre de filas en torno a su figura y sobre todo muchas personas que estaban ya frustradas, decepcionadas con Biden, que no iban a salir a la calle a votar, ahora empiezan a mostrar un entusiasmo. Y esto le empieza a dar una iniciativa, un momento muy importante en las encuestas. Tú puedes ver su tendencia, cómo empieza a ganar no solamente espacio en el nivel nacional que importa, sino sobre todo en el nivel de los 7 estados. Incluso te agregaría, en estados que se daba por descontado que iba a ganar Trump, ya vuelven a ser competitivos. Vuelven a ser competitivos. Y son 7 estados clave. De esos 7, probablemente 3 son muy clave, que son Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Y Kamala empieza a ganar en las encuestas a Trump en esos estados clave. Entonces tú puedes empezar a ver cómo el probabilómetro, si lo quieres llamar así, se empieza a mover a favor de Kamala. ¿Cómo está el día de hoy? A ver, Nate Silver, en su modelo probabilístico, le está dando a Kamala entre 52 y 53% de probabilidades de ganar. Es mucho más alto que el que traía Biden, pero no es tampoco definitorio. Por favor, entendamos qué significan las probabilidades, ¿no? Entonces, tú imagínate que de 10 balas, 2 van a caer en tu cuerpo, y yo te digo, solo 2 de cada 10 caerán en tu cuerpo. Tú dime si 20% de probabilidades es poco o puede ser mucho. Porque con una que te caiga ya es mucho. Entonces, las probabilidades existen en ambos sentidos, pero sí claramente se está volcando a favor de Kamala Harris. Yo quizás te diría, todavía estoy 50-50 y te voy a decir por qué. O sea, hoy 50-50. Primero, falta tiempo. Segundo, son como 77 días para la elección de Estados Unidos. Exacto. Todavía, además, conocemos a Donald Trump desde muchos años atrás y sabemos los giros que sabe dar en las encuestas y en los momentos electorales, y en este tiempo pues no podemos saber muy bien qué va a pasar. Espérame, y déjame decirte este otro dato. En las últimas 2 elecciones, en las 2, Donald Trump ha sido subestimado en las encuestas de estos estados clave. Me refiero yo que, por ejemplo, un estado como Wisconsin, que le daba a Biden en 2020 8 puntos de ventaja en las encuestas, en el promedio de encuestas, terminó siendo ganado por Biden, pero por unos cuantos miles de votos, menos de 1%. Entonces, si tú a las encuestas de Kamala les añades el factor incertidumbre por cómo Trump tiende a ser subestimado, todavía la encuesta la elección está bastante más cerrada de lo que reflejan las encuestas. Eso sí, la posición de Kamala es mucho, mucho mejor que la que traía Biden en muchos sentidos, incluido en el tema económico, por ejemplo, que es el tema crucial para el electorado de Estados Unidos. De acuerdo. Hoy en día, aproximadamente el mismo monto de estadounidenses percibe a Kamala como eficiente en manejos económicos que a Donald Trump. Y eso no era el número que traía Biden. Esta crítica que se ha hecho, Mauricio, a la campaña de Trump y a Trump en particular, en el sentido, uno, de que no termina de ajustar la campaña que estaba pensada para competir contra Biden a Kamala. Y 2, esto que le reclaman incluso hasta republicanos, que en lugar de enfocarse en los temas, como la economía o la migración, está enfocado en la persona. ¿Cómo ves eso? Pues es un error que hoy dirías estratégico, pero Trump siempre va a reaccionar según lo que le dicta su estómago. Esto es importante. Él no reacciona a partir de los consejos racionales
que le van indicando. Él termina siendo Donald Trump porque así le ha funcionado. Una y otra vez. Entonces, yo insisto, esto todavía está por verse, tiene bastante tiempo, definitivamente Kamala va mejorando, pero creo que son temas que tendremos que seguir analizando. ¿Qué elementos tendríamos que ver, para cerrar, que para ti son importantes en los siguientes días? Mañana empieza la Convención Demócrata, ¿no? Sí, yo te diría, mira, estamos en un periodo de, así lo podríamos llamar, una luna de miel, la energía inicial. Entonces, el elemento central va a ser en qué medida Kamala tiene capacidad de conservar esa energía a lo largo de los próximos meses. Segundo factor, definitivamente el tema de política exterior, porque el tema de Gaza, el tema de Israel-Palestina se puede convertir en una verdadera espina en términos de energizar o no energizar a las bases. Y por otro lado, el hecho de que al final de cuentas Kamala optó por un candidato a vicepresidente no judío le pone en un punto negativo con la comunidad judía en Estados Unidos. Estos son factores, yo te diría, observar la política exterior, observar su capacidad para mantenerse, observar su capacidad para debatir con Donald Trump, para ver si realmente desempeña un mejor nivel o cómo se sostiene de aquí a las próximas semanas. Pues vaya menú que tenés para los siguientes también, semanas. Ver también qué reacción tiene Trump y su campaña y en qué medida ellos pueden reorientar a los temas económicos y al tema de migración también. A ver si pueden. Veremos. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido. Y gracias a usted, como siempre, por formar parte de la agenda pública. Le invito a que continúe con toda nuestra programación aquí en Foro y, como siempre, le deseo que tenga usted una magnífica semana.